En vista de que continúan los desmanes contra muchos compañeros, los cuales hemos hecho públicos en manifestaciones anteriores, el Consejo Local, en reunión efectuada con los delegados que le integran, la Comisión del Gremio de Mar y Playa y los comités pro presos y pro huelga reconocidos, resolvieron decretar la huelga general desde hoy a las 15 horas, hasta mientras no sean puestos en libertad nuestros compañeros, debiendo por lo tanto tomar parte en ella todos los obreros de mar y playa, choferes, mecánicos y afines, gastronómicos, gráficos, oficios varios y todos los trabajadores de campo y comercio en general. Compañeros, crucémonos de brazos, tiremos nuestras herramientas de trabajo y que nadie se acobarde, pues es mejor continuar sufriendo hambre en común para conseguir nuestras justas reclamaciones que ir uno a uno a llenar los calabozos hechos para poner en salvo las rapiñas legalizadas de nuestros explotadores. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo les va? Estamos en un episodio más de Lo demás no importa nada. ¿Se acuerdan que en los episodios anteriores veníamos viendo las luchas sociales, las grandes huelgas de los obreros, que ya vimos y estuvimos hablando sobre la Semana Trágica? Vamos a ver hoy y vamos a hablar un poco de la Patagonia rebelde, la Patagonia Trágica. ¿Alguna vez escuchaste, leíste algo sobre esto? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se desarrollaron los hechos? ¿Y cuál fue el motivo, tanto de la huelga como de la represión? Ahora lo charlamos. En el próximo bloque lo vemos. Año 1920, territorio sur de nuestro país, Argentina, la Patagonia. ¿Qué sucedía en esos tiempos por esos pagos? Mirá, pongámonos en contexto. Como primera medida, el presidente en esa época era don Hipólito Yrigoyen, primer presidente electo por el sufragio universal obligatorio solo para los hombres. Primera Guerra Mundial recién había terminado en el 1918, venimos de la Revolución Bolchevique, 1917, el primer gobierno del pueblo que había derrotado a los zares, algo totalmente inédito. Por la guerra hubo inmigraciones de países a países. Argentina recibió muchísima migración. Polacos, italianos, españoles, rusos. ¿Y qué sucedía? En la Primera Guerra Mundial, como muchos países se encontraban en guerra, tenían muchas necesidades de materias primas, de mercaderías, y los estancieros de nuestro país, del sur, exportaban lana y carne de oveja. Los precios estaban por las nubes, imagínate, ¿no? Cuando hay mucha necesidad, los precios suben. Se exportaba, los que hacían el trabajo, la mano de obra de las esquilas para poder obtener la lana, eran los peones de campo, con unas condiciones laborales que eran paupérrimas, que ahora lo vamos a desarrollar. Pero ¿qué pasaba? Había ganancias para los estancieros que eran enormes. El peón de campo cobraba miseria. Y pasaba el tiempo. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, 1918, los precios de la lana y de la carne, el comercio mundial en sí, cae estrepitosamente. Entonces, en el sur, las estancias productoras empiezan a llenar
los galpones de lana. ¿Y qué hacían con la lana? Tenían sobreproducción, no tenían a quién vendérsela y el precio encima era bajo. Entonces, ¿cuál es la medida que toman los estancieros? Medidas que se usan hasta el día de hoy, ¿no? Ajustamos por la parte débil. ¿Quién es el que paga el pato? El trabajador. Entonces, lo que empiezan a hacer los estancieros es a bajar el sueldo y a despedir gente. Y al que se quejaba, lo primero que hacían era, lo despiden y anda a conseguir trabajo en otro lado. Son las recetas que vienen desde mucho tiempo y que hoy en día se siguen utilizando. Pero bueno, en toda esa inmigración, había mucho anarquismo y se empiezan a formar las primeras agrupaciones de trabajadores. Y en el sur se había formado la Sociedad Obrera de Río Gallegos, que era perteneciente a la Fora. Se empiezan a agrupar los trabajadores, empiezan a haber huelgas aisladas, no coordinadas, en diferentes estancias, con los reclamos de mejores condiciones y un reclamo que era elemental: no me bajes el sueldo. Se empiezan a multiplicar las huelgas, se empiezan a agrupar más los trabajadores. Había 3 dirigentes principales. Uno era Antonio Soto, un español que había venido a nuestro país de jovencito, había participado en la Semana Trágica en Buenos Aires, que ese era el principal dirigente y era el secretario general de la Fora. Después había otro dirigente muy importante que estaba en el centro de la provincia, que era Uterelo, era un dirigente de restaurante, era camarero, y otro gaucho que había venido de Entre Ríos, que era Facón Grande, le decían, José Font. Y entre ellos 3 empiezan a organizar al peonado. Lo juntan, empiezan a ir a afiliar a gente por las estancias y empiezan a coordinar las huelgas. Se empieza a parar la provincia, literalmente. Las estancias estaban paralizadas. ¿Cuál es la reacción? La policía empieza a reprimir. La policía, por supuesto, que responde a los estancieros, ¿no? Y el gobernador Falcón, también respondía a los estancieros, porque lo necesitaban tener de su lado los terratenientes. Entonces le dan la presidencia de la sociedad rural. Ahora vos fijate, ¿no? Gobernador y presidente de la sociedad rural. Se empiezan a coordinar las huelgas, los enfrentamientos, y empiezan a detener a trabajadores, solo por el hecho de protestar. Los trabajadores se siguen organizando, empiezan a tomar estancias. ¿Para qué? Para poder obtener armas, comida y vestimenta. Y uno dice, bueno, pero ¿las armas para qué? Por varias razones. Primero, porque la policía venía, reprimía, disparaba a mansalva, y ellos necesitaban poder defenderse. Y aparte por otra cuestión, cuanto más armas tenían ellos, menos armas tenían los terratenientes. Tomaban las estancias, pero fíjate esto, no saqueaban, no rompían, no destruían, y lo que tomaban, como ser armas, caballos, lo documentaban y hacían vales a los dueños de las estancias, porque eso se lo iban a devolver. Se empieza a juntar la sociedad rural, todos los estancieros. ¿Cómo paramos esto? Escriben a Buenos Aires, a Hipólito Yrigoyen, y mirá cómo lo fundamentan. Lo que dicen es: la Patagonia está llena de subversivos, son ladrones, delincuentes, están instigados por los chilenos, que los chilenos quieren tomar la Patagonia, necesitamos que venga el ejército. Hay que restablecer el orden. Ahora, vos fíjate, un reclamo salarial, mejores condiciones de trabajo, dignidad. Fíjate cómo le buscan la vuelta para poder llamar al ejército, para poder reprimir. Con la verdad, no, claramente que no, porque la Patagonia en ese tiempo
corriendo peligro de una invasión extranjera? Bien, lo que ejerció mucha presión sobre Irigoyen, sabemos que Irigoyen, si bien era el presidente, estaba muy presionado, era un gobierno bastante débil, el primer gobierno democrático, y Londres ejerce una presión terrible sobre Irigoyen. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los estancieros eran ingleses, y eran capitales ingleses los que estaban en la Patagonia. Irigoyen responde, envía al teniente coronel Benigno Varela para que venga y cumpla con su deber, que haga un informe sobre lo que sucedía en las tierras del sur. Viene con el regimiento en un vapor, desembarca y empieza a hacer un estudio, empieza a recorrer estancias, a ver qué era lo que estaba pasando. Habla con los estancieros, con la sociedad rural, y concluye y así lo dice su informe, el que eleva al presidente, que los responsables en mayor medida son los estancieros, porque las condiciones de trabajo son malas, porque tienen frío, porque trabajan entre 12 y 16 horas, no tienen descansos y que los sueldos son bajos. Presiona Varela para que se firme el primer convenio colectivo de trabajo en el sur. En ese momento, Irigoyen remueve al gobernador de ese entonces, Falcón, y envía a Isa como nuevo gobernador de la provincia. Entre ellos dos, entre Varela e Isa, presionan a la sociedad rural para firmar el convenio colectivo de trabajo y lo firman. Pero no termina ahí. Esto recién empieza. Ahora vas a ver. En la comarca serrana, un nuevo programa asoma. Toma tu celular en forma horizontal y graba un video, contándonos lo que quieras. Promociona tu emprendimiento, manda un saludo de cumpleaños, de amor o por compromiso, o simplemente expone tus ideas para cambiar el mundo. Decí lo que quieras.
firman el convenio colectivo de trabajo, el primer convenio colectivo de trabajo de la Patagonia. Bueno, bien, se solucionó. ¿Cuáles eran las demandas de los trabajadores? Mirá lo exagerado que pedían los trabajadores. Pedían, como vivían en las estancias, pedían que no vivan más de 3 personas en una habitación de 16 metros cuadrados. Imagínate, 16 metros cuadrados, 4x4, vivían hacinados, cuchetas, uno arriba del otro, sin ventilación. Y aunque no lo creas, para que no se escapen, cuando se iban a dormir, le ponían candado en la puerta del lado de afuera. Pedían mejor alimentación. Pedían menos horas de trabajo. ¿Menos horas de trabajo? Sí, pero ¿por qué? El que menos trabajaba 12 horas. Los arrieros y los que hacían esquila trabajaban 16 horas por día. Y lo que estaban pidiendo era tener el descanso dominical y medio día de trabajo más. Trabajo físico, el cansancio es mucho mayor. Y mira también lo que pedían, que parece algo gracioso. Pero mirá, pedían que los botiquines tengan las instrucciones en castellano. Porque como venían de Inglaterra, las instrucciones estaban en inglés. Un modo de colonización, podríamos decir también, ¿no? Y a su vez, también lo que pedían es tener una canilla y un lavatorio para poder tomar agua y para poder higienizarse. Era muchísimo lo que pedían, ¿no? Tanto era que no se podía cumplir. Bueno, la sociedad rural y los estancieros firman el convenio colectivo de trabajo, acceden a cumplir sus demandas con la condición de que vuelvan al trabajo todos los peones, pero también tenían que liberar a todos los trabajadores presos que habían detenido por la huelga. Bien, se firma, empiezan a trabajar. Héctor Benigno Varela vuelve a Buenos Aires con su informe, con las noticias de que se firmó el convenio colectivo de trabajo. Cuando está embarcando, Varela ve que se propicia una huelga de un sector, de unos gastronómicos. Y la sociedad rural, que lo había acompañado a despedirlo al puerto antes de que se embarque en el vapor, le dice: usted se va y acá no se cumple nada. Esto va a ser un caos. Y según dicen, Varela contesta: si no cumplen, voy a venir a fusilar por decenas. Se equivocó, porque no fusiló por decenas, fusiló de a cientos. Y lo que no tuvieron en cuenta es que los que no cumplieron fueron los terratenientes. Los dueños de las estancias fueron los que no cumplieron, porque apenas se fueron los militares, no cumplieron nada. Por supuesto, ¿qué pasa? Otra vez a la huelga. Se empiezan de nuevo a juntar todos los obreros, presentan otro petitorio, hacen caso omiso, no le contestan, no cumplen. 2 días después hay un intento de asesinato contra Soto. Y en vez de que la huelga se apacigüe, tiene el efecto contrario. Se empiezan a sumar más. La contrapartida es que la policía empieza a cerrar locales de la Fora, locales sindicales, por toda la provincia. Sigue la persecución, cada vez más violenta, traen rompehuelgas, hay enfrentamientos. Y se desmadra. Se empiezan a tomar de nuevo las estancias, la provincia de nuevo se paraliza. Los portuarios se solidarizan, los coches de alquiler que llevaban a los extranjeros que venían de visita se suman a la huelga y dicen: no vamos a transportar a ninguno más, para apoyarlos. ¿Y la sociedad rural qué hace? Otra vez, presionan a través de Inglaterra, llaman a Irigoyen, plantean la situación,
por supuesto, desde su conveniencia, desde su punto de vista, y envían a Varela de nuevo, para que cumpla con su deber. Cuando Varela llega otra vez con su regimiento, lo ponen al tanto de las noticias, que era lo que estaba sucediendo en la provincia, por supuesto. Los que lo van a recibir es la sociedad rural, los estancieros. ¿Y Varela qué hace? Empieza a reprimir. Los trabajadores estaban contentos, porque decían, bueno, la última vez que vino Varela, se firmó el convenio colectivo de trabajo, nos respetó, no reprimió. Entonces tenían esperanzas. Pero Varela vino con otra intención. Uno de los primeros que fusilan es a Facón Grande, a José Font, que, engañado, lo hacen comunicarse con uno de los grandes supermercadistas de la zona, que hoy en día tiene grandes supermercados, esa misma cadena en el sur, y es atraído a parlamentar, porque le dicen, nosotros no queremos huelga, queremos volver al trabajo, queremos que todo se normalice. Y Facón Grande va, se hace presente, él, su segundo y 50 peones más. Cuando llega, lo reciben. ¿Pero cómo? Lo reciben a los tiros, sin mediar palabra. A José Font lo detienen, lo torturan, al otro día lo fusilan, pero no solo fusilan a él como dirigente. Los 50 peones que fueron con él también fueron fusilados. La represión continuó por toda la provincia. Varela saca un bando diciendo que todos los peones que hagan huelga, que presten algún tipo de colaboración a la huelga, tienen que rendirse incondicionalmente, aceptar las condiciones de los estancieros, de lo contrario serán fusilados. La provincia se genera un caos totalmente. Empiezan persecuciones. Cada vez que se forma una huelga, se hace presente Varela con sus soldados, fusilan a todos. Fusilan a Uterelo, este dirigente que te decía en el bloque anterior. Y la provincia sigue en el mismo estado. Las estancias paralizadas. Los reclamos siguen, por supuesto, y los trabajadores van yendo de estancia en estancia, se van ocultando porque saben qué es lo que sucede. ¿Y cómo termina esta parte, esta persecución? Llegan a una de las estancias, una estancia que se llama La Anita, cerca del lago Argentino, a pocos kilómetros, donde estaba Antonio Soto, y había aproximadamente, según dicen, entre 500 peones. Rodean, Varela y sus soldados rodean la estancia y los ultiman para que se entreguen, para que se rindan incondicionalmente. Pero claro, estamos hablando del año 1921. En ese momento, la sociedad obrera y el anarquismo con mucha fuerza. Entonces, para poder decidir si se rendían o no, había muchísima gente, tenían que hacer una asamblea, esa asamblea soberana. Entonces, piden 2 horas para poder tomar una decisión. ¿Y qué pasa en esa asamblea? Ahora te lo cuento en el próximo bloque. En la comarca serrana, un nuevo programa asoma. Toma tu celular en forma horizontal y graba un video, contándonos lo que quieras. Promociona tu emprendimiento, manda un saludo de cumpleaños, de amor o por compromiso, o simplemente expone tus ideas para cambiar el mundo. Decí
lo que quieras. Bueno, nos quedamos en que los obreros se juntaron en esa asamblea soberana para tomar una decisión en conjunto. Uno de los trabajadores empieza a manifestar su intención de entregarse. Querían volver al trabajo, no podían vivir huyendo. Y hay muchas controversias porque muchos saben que los pueden fusilar. Y me olvidé de algo. ¿Sabes cómo daba la orden de los fusilamientos este militar, teniente coronel Benigno Varela? Hacía así, mirá. 4 tiros. Ni siquiera hablaba, levantaba la mano así. Eso significa que había que pegarle 4 tiros. Bien. Están en plena discusión. Hasta que toma la palabra Antonio Soto. Y mirá lo que dice. Te voy a leer un textual. Dice: os fusilarán a todos. Nadie va a quedar con vida. Huyamos, compañeros. Sigamos la huelga indefinidamente hasta que triunfemos. No confíen en los militares. Es la traidora más miserable, traidora y cobarde que habita en esta tierra. Bueno, la decisión que toman los obreros lamentablemente es entregarse. Soto, esta vez, y lo dice, yo no voy a hacer carne de cañón. Por primera vez en mi vida voy a desobedecer una decisión de una asamblea soberana. Soto sabe que los van a fusilar. Trató de convencer a sus compañeros, no lo logró. Huye. Con unos cuantos peones más, huye hacia Chile. Logra escaparse, porque por supuesto que lo van a seguir buscando, pero logra escaparse, llega a Chile y vive en Chile. Por suerte no lo persiguen hasta allí, no es fusilado, sigue con sus ideas, actuando como dirigente sindical.
Pero ¿qué pasó con los obreros? En esa estancia, en la Anita, esos 500 obreros aproximadamente que dicen, fueron puestos en fila, uno al lado del otro, varias filas de trabajadores. Y mira el nivel de crueldad de Varela y de los estancieros. Iban pasando peón por peón, diciendo a este fusílenlo, a este no, a este fusílenlo, a este también, a este también. Los que tenían ropa que habían tomado de las estancias, de los patrones, para vestirse, porque la tenían puesta. A esos trabajadores los ataron a los alambrados y los dejaron toda la noche hasta el otro día. Y la gran mayoría murieron de hipotermia. Los llevaron, cuando cayó la noche, los llevan a los galpones, los encierran en los galpones. Y uno de los requerimientos que tenían los obreros en sus demandas laborales eran que querían velas, un paquete de velas por persona, que nunca se las dieron, excepto ahí. En ese momento sí, los hicieron sentar uno al lado de otro, adentro de los galpones con una vela encendida, para poder controlarlos. Estaban vigilados por los militares. Al que se le apagaba la vela, porque se caía dormido, era fusilado en el momento. Y al otro día lo que sucede es que los fusilan a todos, con la orden de Varela, así. 4 tiros. Ahí vemos lo brutal de esa represión, el costo que tuvo esa lucha. Se calcula que hubo alrededor de 1.500 obreros asesinados. Es algo terrible. Un acto de terrorismo de Estado. ¿Por qué no? Por supuesto, claro que sí. Un delito de lesa humanidad. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí sí entró en orden la provincia para los estancieros. Volvieron las cosas para ellos a su normalidad, a la explotación. Pudieron seguir con su provincia tranquila. Con su provincia, lo digo bien, ¿no? Con su provincia, para ellos, su provincia. ¿Y qué pasa con Varela? Varela vuelve a Buenos Aires y presenta su informe al presidente. Y uno puede decir, fusiló 1.500 trabajadores. Lo van a reprender, como mínimo, lo van a degradar. No, al contrario. Lo premian y lo ponen a cargo de la caballería del Campamento de Mayo. Y así siguieron las cosas. No va a quedar así. Un año después, en el 23, hay un anarquista, de los llamados anarquistas reivindicadores, que quieren tomar venganza, y lo va a esperar a Varela cuando sale de su casa. Y cuando sale de su casa, iba con una bomba y con un revólver, una bomba casera. Le tira la bomba a Varela. En ese momento se interpone una niña. Para que no le suceda nada a la niña, la agarra, se la pone en la espalda. Y Varela es impactado por la bomba, pero él también. Se le destrozan las piernas. Se arrastra, la niña a salvo, se arrastra hasta Varela y lo asesina de 4 tiros. Bueno, el final de la Patagonia trágica está cerca. El último fallecido es Wilkens, que es el que asesina a Varela. Lo envían a la cárcel de Caseros. ¿Y quién aparece cuando estaba en la cárcel de Caseros? Sí, los que faltaban, la Liga Patriótica Argentina o la Liga Patriótica Asesina. Lo dejan entrar a la cárcel de Caseros, armado con un Mauser y con un uniforme de agente penitenciario. Llega hasta la celda de Wilkens y lo fusila. Se produce un escándalo realmente, porque
Claro, no podía quedar impune tampoco, pero era de la Liga Patriótica Argentina. Era de las clases altas, el niño bien. Entonces, para no enviarlo a la cárcel, lo envían a un hospicio, el hospicio de la Mercedes, donde posteriormente es asesinado por otro anarquista. Y afortunadamente, esto se enseña en el sur, en la provincia de Santa Cruz, están los planes de estudio. ¿Qué es lo que pasó con la Patagonia Trágica? Hay una calle también que se llama Antonio Soto, hay muchos monumentos, pero en ese momento, ¿quiénes fueron los únicos que se quejaron? Si querés ver un poco más, querés profundizar, interiorizarte, mirá, hay dos libros que son muy buenos. Uno es La Patagonia Trágica, de José María Borrero, de 1929, apenas poco menos de 10 años después de los hechos sucedidos, de esa matanza obrera. Y tenés el otro libro también, que es Los Vengadores de la Patagonia Trágica, de Osvaldo Bayer. También hay otra película que se llama Furia Infernal, dirigida por Armando Bo, protagonizada por Isabel Sarli y Víctor Bo. Es muy buena esta película también, y también es para ver que Isabel Sarli no hacía solo películas eróticas. El trasfondo que tiene esa película de la explotación obrera en el sur, llevada a la esclavitud prácticamente. Es una película durísima y es muy buena para ver. Y con respecto al libro de Osvaldo Bayer, se filmó La Patagonia Rebelde, basada en ese mismo libro. Osvaldo Bayer fue un historiador, un investigador que estuvo años investigando los hechos que pasaron en la Patagonia. Es un libro y una película riquísima. Y mirá lo que pasó, ¿no?, con respecto a Osvaldo Bayer. En el año 2023 se construyó un monumento, por supuesto, en Santa Cruz, con la figura de Osvaldo Bayer. Mirá lo que decía el monumento abajo. El monumento decía, y ahora te cuento por qué decía: bienvenido, está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde. ¿Y por qué decía? Porque ese monumento ya no está más. En el año 2025 fue derribado. 2 años después apenas de la construcción. ¿Y cuándo fue derribado? Mirá, un 25 de marzo de este año, 2025, año en curso. Se podría llamar casi hasta provocador por la fecha. Nosotros en Argentina, el 24 de marzo, lo conmemoramos como el Día de Memoria y Verdad y Justicia por todos los desaparecidos, muertos y torturados y asesinados por la represión del último gobierno de facto, la represión militar. Un día después demolieron el monumento Osvaldo Bayer. ¿Y por qué? Mirá, lo que decían era que estaba cerca de la ruta, que no dejaba que los días de lluvia el agua corra por la banquina, que al estar cerca de la ruta obstaculizaba la visión. Esos fueron los motivos. ¿Alguno verosímil? Bueno, qué sé yo. Ahora vos fijate cómo se justifica. Porque no había necesidad, pero lo justifican de alguna manera. Pero a su vez, mira lo que sucede, ¿no? Porque el intendente de Río Gallegos, mira lo que dice: ante este intento del gobierno nacional de borrar la historia de los santacruceños y de los patagónicos, hemos tomado la decisión de restituir el monumento Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde.
porque somos rebeldes por naturaleza. Bueno, y volviendo a esto de la justificación, mirá lo que decía el teniente coronel premiado por Hipólito Yrigoyen cuando salía de haber presentado el informe de lo que había de su accionar en la Patagonia. Mirá lo que decía ante la prensa. Estamos hablando de la justificación, ¿no? Mirá. Decía así: las tropas a mi cargo han actuado en forma encomiable y digna del mayor elogio durante todo el tiempo. No se trataba de un hecho aislado, sino que respondía a un amplio plan de alteración del orden en todo el país. El desarrollo ulterior de la campaña fue ampliamente difundido por los diarios de la capital y a sus crónicas me remito para no repetir detalles. Todo lo que se diga del desempeño de la tropa será poco. La obra de devolver la tranquilidad al territorio fue dura y costosa, pues durante más de 40 días se luchó incesantemente. Mira todo lo que tenemos para rescatar de acá, ¿no? Primero, toda la matanza duró solo 40 días y perdieron la vida 1.500 trabajadores. Pero fíjate, ¿no? Ampliamente difundido por los diarios de la capital. Claro, si los diarios eran oficialistas, ¿qué van a decir? ¿Cuál era la propaganda? Había que justificar, había que congraciarse con los intereses, con los poderosos del sur, con los dueños. Entonces, ¿qué iban a publicar? Tenían que apoyar a Varela. Pero hay algo más, mirá. No se trataba de un hecho aislado, sino que respondía a un amplio plan de alteración del orden en todo el país. Bueno, esto pasó en 1920. Y la alteración del orden en todo el país se volvió a usar. Fue la justificación, una de las justificaciones de los golpes de Estado. La alteración del orden en todo el país. Pero bueno, este programa está hecho para que pensemos, para que saquemos nuestras propias conclusiones. Nos vemos la próxima.